Damas y caballeros, bienvenidos a vuestro canal favorito de fotografía y vídeo aficionado. Hoy vamos a tener la primera entrevista de esta nueva fase en la Isla de León y va a ser precisamente con un fotógrafo de la Isla de León, como no podía ser de otra forma. Él es del año 57, es un hombre que ha trabajado de profesional y luego ha pasado al entorno de los aficionados avanzados y curiosamente ha desarrollado tanto una carrera profesional como una carrera artística. Las dos están entrelazadas porque, claro, él aprendió en la etapa química de la fotografía fotoquímica, ampliadoras, películas y demás, y luego pasó ya al entorno numérico, pero el entorno numérico, digamos que sabe manejar unas herramientas para hacer lo que él necesita hacer. Bien, como os digo, es un fotógrafo de la Isla de León del año 57 y vamos a conocer su intimidad, entre comillas, en una entrevista muy distendida y que a mí me ha sorprendido realmente conocer ese trabajo que no tenía el placer de conocer, y la verdad es que me ha agradado muchísimo. Su nombre es Ángel López González. Vamos. Entonces creé un blog en internet y cada día íbamos subiendo una fotografía y había muchos comentarios de la gente, cada uno pues, reconocía una parte de la isla. Y a la vez yo quería crear una fotografía que fuera mía, que fuera algo mío. Entonces a mí me gusta mucho la pintura, lo que pasa es que no tengo las cualidades técnicas para hacerla, pero entonces empecé a intentar crear una fotografía pintada. Y entonces utilicé mis fotografías en color como lienzo. Y entonces las fui pintando con pinceles y con lápices digitales. Entonces línea a línea y pintándola poco a poco, pues fui creando una serie que yo la denomino Rincones de mi isla. Entonces hay muchas fotografías de la isla, luego pasé a Cádiz, muchas de Cádiz, y entonces fui creando, cada vez fui perfeccionando esa técnica que al dejar a simple vista la gente parece que es un filtro, pero en aquella época no había esos filtros que dieran esas características. Y de hecho mucha gente me decía cómo lo hacía, pero nadie daba con la tecla. Entonces fui perfeccionando esa técnica hasta que llegó un momento que digo, vale, hasta aquí, y ya la dejé. Obviamente luego entré en lo que es la fotografía fine art, que es una especie de fotografía donde tú te vas creando como una foto, hacer una obra de arte o algo sobre una foto, en la que le das colores, en la que cambia las tonalidades, cambia los contrastes, pero tampoco veía nada. Y entonces ya, por último, descubrí lo que es la fotografía en blanco y negro, que es lo que de verdad me gusta. La fotografía en blanco y negro, que ahí ya me sentí un poquito más identificado con el tema. Eso fue solamente hace 7, 8 años, no te vayas a creer que yo llevo más de 45 años de fotógrafo, pero hace 6 o 7 años, que fue cuando yo entré en la FIL, que es una asociación fotográfica de aquí de San Fernando, fue cuando yo me volqué más en la fotografía en blanco y negro. Y entonces, yo entré como fotógrafo con 20 años aproximadamente, sobre el año 77. Yo entré de aprendiz en el laboratorio de mi padre, que era el fotógrafo de la empresa Nacional Rafán. Entonces yo entré de auxiliar con él. Entonces, allí había un laboratorio muy grande y mi padre se dedicaba a lo que eran los reportajes fotográficos. Dentro de un fotógrafo de empresa, que era lo que era mi padre, un fotógrafo de empresa, los reportajes fotográficos siempre eran muy numerosos. Eran visitas, eran botaduras, porque se dedicaba a la construcción de barcos, eran puestas de quillas, eran salas de máquinas de buque, un montón de cosas de comida, etc. Y entonces mi padre se dedicaba solamente a hacer los reportajes y cuando volvía pues venía con 10, 12, 15 rollos de 35 milímetros y yo era el que me encargaba del laboratorio fotográfico. A mí me daban los rollos y me decían, toma, revela, diapositiva. Entonces yo me metía en el laboratorio fotográfico y allí me llevaba horas y horas. Entonces a mí la fotografía no empezó a gustarme allí, obviamente, porque eso era un trabajo, eso era muchas horas, con el laboratorio líquido de los ácidos, oscuro, con la pequeña luz roja, pero ahí donde fui aprendiendo, y ya cuando murió mi padre, yo hice los reportajes y también hice el laboratorio.
Entonces yo, hasta por lo menos los 15 o 20 años de eso, no empezó a gustarme la fotografía, que fue cuando descubrí el archivo fotográfico de mi padre con más de 3.000 negativos antiguos. Entonces ahí empecé a disfrutar. Ahí empecé a disfrutar la fotografía porque cuando yo ponía un negativo en la ampliadora y veía una fotografía de hace 60 años que nadie había visto, que yo solo en ese cuarto oscuro con una tenue luz roja estaba viendo, estaba disfrutando, porque estaba conociendo cosas de islas, fotos aéreas, que nadie en ese momento veía, solo yo. Y ahí empezó a gustarme a mí la fotografía. Nunca me he considerado profesional. Yo siempre he sido un aficionado. Al aficionado le gusta aprender cada día más. Entonces, yo me considero aficionado. Hay gente que es profesional. Yo llevo, ya le digo, 45 años a la fotografía y no me considero un profesional de la fotografía. Pero entonces empecé a lo que es crear, porque empecé a conocer a más gente, porque yo estaba más aislado, no tenía ese contacto con el mundo de la fotografía. Tampoco me ha gustado leer libros de fotógrafos, ni he sido... Me gusta ver fotografía, pero no he sido una persona muy culta en ese aspecto. Entonces, pues, a raíz de que me fuera yendo con esa gente de afín, pues entonces ya empecé a ver más cosas, más fotografías y otro tipo de cosas. Entonces empecé a trabajar en mi blanco y negro. Que mi blanco y negro, porque una de las cosas para mí más importantes del blanco y negro y de la fotografía en general es la edición. La gente antigua dice que la fotografía pura es la fotografía analógica, porque no tiene edición. Perdona, la época actual, que es la época digital, sí tiene edición a través de un programa de Photoshop, pero la fotografía pura, la analógica, de la cual yo he estado trabajando 40 años, también tiene edición. La edición que tenía antiguamente desde el principio de la fotografía, que no es el programa informático, es la ampliadora. Antiguamente lo que es la composición fotográfica se hacía con la ampliadora y con el marginador. Tú cogías el marginador, cogías el formato fotográfico que querías utilizar y la ampliadora la subías, la bajaba y hacía una composición fotográfica. Eso hoy en día se hace a través de un programa digital, pero siempre ha existido y siempre lo han hecho todos los fotógrafos. También, por ejemplo, el contraste, los contrastes, si le daban más o menos tiempo de exposición, las fotos salían más claras o más negras. Obviamente, eso también, la foto de seleccionar por zona los niveles. Igual, antiguamente la ampliadora se creaba una especie de máscara, que era una cartulina negra recortada, se pegaba con un alambrito pequeñito y se movía sobre la fotografía y la ampliadora para que zonas más o menos oscuras dieran más o menos luz. O sea, que la edición en sí y filtro, también se utilizaba el filtro polarizador, el filtro. Siempre ha existido la edición de la fotografía. A mí que me diga una fotografía pura no tiene edición, miente. Incluso hasta los fotógrafos de los años 1800 que hacían fotografías en placas de cristal utilizaban edición. No tenían ampliadoras, pero pintaban sobre las placas, tapaban cosas. También era una edición vista desde otro punto de vista. O sea que la edición para mí es lo más importante de la foto. Ya luego es tu creatividad. Pero primero es editar bien la fotografía, componerla bien y luego ya aplicar lo que tú sientes en ese momento, la luz que quieres exactamente, eso para mí. Sí, mira, yo, de hecho, muchos autores de la isla que publican libros, pues me piden fotografías del archivo antiguo. Obviamente yo nunca he cobrado una fotografía de ese tipo, al revés, yo siempre te la he regalado. Solamente les pido que pongan, por ejemplo, archivo tal, simplemente. Entonces hay muchos portadas incluso de libros de autores que son mis fotos antiguas. Las fotos modernas sí, a mí me gustaría hacer una especie de álbum, una especie de catálogo o algo que conlleve toda esta fotografía última que estoy haciendo. Eso ha sido un proyecto, la verdad, interesante que me gustaría algún día intentar hacer, sí. La verdad que no sé. Esto me ha discrepado un poco, pero en lo que es el aspecto del ayuntamiento, yo creo que lo que es la fotografía no tiene mucha ayuda técnicamente. Ya le digo que pertenezco a una asociación que se llama FIL. No tenemos local, tenemos ya 6 o 7 años y no nos solicitan un local ni nada. O sea que es la única asociación fotográfica de la isla. El ayuntamiento en sí, no sé, avalará otras artes, pintura o música, pero lo que es la fotografía en sí no. Y de hecho estas exposiciones, y muchas de las exposiciones que yo he hecho,
te la tienes que financiar tú prácticamente. El ayuntamiento sí te presta su sala, te presta su iluminación, te presta su local, pero tú eres el que tiene que contar con los gastos. El que lleva los gastos es uno. Entonces, no sé, no creo que haya a nivel de local del ayuntamiento alguna cosa que... Dentro de nuestra asociación AFIL hay muy buenos fotógrafos, hay mucha gente que tiene muy buena iniciativa y tiene muy buena resolución y fotográficamente son muy artistas. Y de hecho la relación con la Federación Andaluza es muy buena. De hecho, a veces creo que hemos quedado hasta en primer lugar, hacemos concursos internos, nos presentamos a concursos de la Federación Andaluza y nos presentamos a concursos también de la Federación Nacional de Fotografía. Entonces, entre todos los fotógrafos de la Bahía y otras federaciones o asociaciones del Puerto Santa María, de Cádiz, de Puerto Real, nos llevamos perfectamente de arco, nunca ha habido al revés, perfecto, es una armonía que nosotros siempre hemos potenciado últimamente con esto de la COVID, pues utilizamos lo que es a través de la charla, pero audiovisuales. Pues la verdad que no hemos tenido nunca problemas, se han integrado otras asociaciones en la charla y la verdad que no hemos tenido nunca problemas, al revés. Creo que es bueno fomentar la fotografía a nivel local y a todo el nivel que se pueda, porque la verdad que es una temática bastante interesante, ya no solo por nuestra isla, que yo es que siempre parto a favor de la isla porque me gusta mucho la fotografía de la isla, pero Cádiz tiene una zona maravillosa también para hacer fotografía, tiene unos rincones muy bonitos, el puerto también tiene unos rincones preciosos, Jerez, Barbate, hay en la parte nuestra de Andalucía, ya que la luz de por sí nos acompaña, porque tenemos una luz muy buena para la foto y para vivir, pues hay muchos sitios muy bonitos para hacer fotos. Ángel, ya estamos al final de esta entrevista. Muchas gracias por tu tiempo y por tu trabajo. A ver, ¿tienes alguna última reflexión que dejar para la posteridad? Mira, yo, esta fotografía está dedicada entre mi padre y yo, obviamente. Pues mi padre, que se llamaba Isidoro López Ruiz, ha sido fotógrafo muchísimos años, nunca ha sido muy reconocido. Entonces, esa es una espina que yo siempre llevo, porque aquí a nivel local hay muchos fotógrafos conocidos, pero mi padre ha pasado desapercibido siempre. Entonces, yo cada vez que puedo le hago un homenaje porque la verdad que era un artista dentro de su profesión y además con muy pocos elementos. Él hacía, una vez le dieron una espada japonesa y para hacer las inscripciones utilizó unas lentes de gafas porque no había lentes de aproximación, entonces con las lentes de gafas puestas debajo de la máquina, delante del objetivo, hacía lo que era la fotografía, la ampliación, o sea, la verdad es que tenía un ingenio increíble. Entonces yo cada vez que hago algo, y él me enseñó todo lo que sé, en el laboratorio obviamente, las horas y horas las pasé con él allí, pues yo pongo una exposición donde venga su archivo y donde venga mi reconocimiento hacia él.